Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos quienes se han tomado el tiempo de estar conectados a esta hora acá, a hablar un poco de incendios y protección pasiva fundamentalmente. El título de esta charla es el rol de la protección pasiva en una estrategia de seguridad contra incendios en edificios de altura. Cuando se me planteó la oportunidad de dar esta breve charla de 20 minutos, pasaron varias ideas por mi cabeza. Finalmente decidí intentar hacer algo que es relativamente complejo, que es intentar hacer una charla conceptual en 20 minutos. Mi interés entonces con esta charla es transmitirles un concepto, y ese concepto de alguna forma está relacionado con el rol íntimo o la relación íntima que existe entre la evacuación de personas y la protección pasiva, ya sean tanto compartimentación como la resistencia al fuego de la estructura. Entonces, algunos subtítulos o frases que motivan de alguna manera esta charla es, bueno, ¿cuál es el rol de la compartimentación? ¿Qué relación tiene con el proceso de evacuación? ¿Y cuál es el sentido de la resistencia al fuego que se le asigna a una estructura? En particular cuando hablamos de edificios de altura, donde el problema no es necesariamente más simple, pero es más claro a efectos de entenderlo. Entonces, ese es un poquito el espíritu de la charla. Quiero, antes de decir cualquier cosa, si estuviéramos en una sala en vivo, probablemente aquí daría la oportunidad para que ustedes participaran e intentaran responder la pregunta que está en el recuadro rojo. Yo creo que es algo que me interesa mantener como telón de fondo e intentar contestar esa pregunta al término de esta charla, que es muy breve, son 10, 12 diapositivas. ¿Qué significa F120? La pregunta podría haber sido F60, F90, lo que sea. Pero es innegable cuando uno empieza a hablar de protección pasiva que los conceptos de FXX o RFXX, depende del país donde uno esté trabajando, salgan a colación, digamos, es parte del lenguaje habitual. Entonces, esa es una pregunta que vamos a tener, o que vamos a estar respondiendo al final de esta charla. Entonces, para definir o intentar definir cuál es el rol de la protección pasiva en una estrategia de protección por un edificio de altura, bueno, lo primero que habría que tener claro es lo que está abajo a la derecha, que es cuáles son los objetivos que de alguna manera buscamos antes de plantear cualquier cosa que tenga que ver con protección pasiva. Y es que los objetivos de la seguridad contra incendio en general, uno podría resumirlos bien grosamente en tres. Seguridad de vida, evidentemente, es lo que nos parece más evidente a todos, no puede ser que gente muera producto de los incendios. En segundo lugar, evitar daños a terceros. O sea, no es posible que cuando se quema mi propiedad, quemar a la del lado y a la del lado y a la del lado sucesivamente. Entonces el daño tercero es algo que uno intenta evitar. Y finalmente la continuidad del negocio. O sea, producto de un incendio, idealmente uno debería intentar minimizar los daños, el negocio debería ser puesto en marcha lo más rápidamente posible, y uno podría seguir ahondando en ese concepto mucho más, pero lo que me interesa recalcar en este punto a nivel de objetivo es que si uno observa los códigos de diseño de distintas partes del mundo, en realidad lo que está embebido en esos códigos es fuertemente lo que tiene que ver con seguridad de vida y daño tercero. Aquello que tiene que ver con la continuidad del negocio es algo que en general queda remitido a el propio interés de los propietarios de un edificio o de un proyecto cualquiera. No es algo que en general se imponga a través de los códigos y a través de la ley. Entonces, todo lo que vamos a estar hablando a continuación va a tener fundamental relación con seguridad de vida y daño tercero. Eso como introducción general. Entonces, si uno intenta conceptualizar un edificio, para entrar ya en materia, y de cómo podemos elaborar muy simplemente una estrategia de protección en un edificio de altura, si uno intenta conceptualizar ese edificio, eso es de alguna manera lo que intenté con ese esquema que está puesto en pantalla. Eso es en esencia un edificio, múltiples pisos,
su carga de ocupación, personas. Los vacíos laterales pretenden representar las cajas de escalera, en esencia las vías de evacuación verticales. Entonces, la primera pregunta sería, si estamos enfrentados a tener que plantear una estrategia de protección o de seguridad contra incendios para un edificio de estas características, ¿por dónde partimos? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Cuál es nuestra primera preocupación? Y si uno está atento y consciente de los objetivos de la disciplina, uno tendría que decir, mira, lo esencial en este problema es la seguridad de vida, de ahí se parte, ese es el objetivo intransable. Y entonces, si mi objetivo es la seguridad de vida de las personas, entonces eso nos lleva indefectiblemente a tener que hablar de evacuación. Entonces, parte importante de nuestra problemática como ingenieros de incendio pasa por establecer el modo o las condiciones de evacuación de las personas. Pero para que las personas efectivamente comiencen un proceso de evacuación que pretenda ser exitoso, de lo primero que tienen que enterarse es de que hay un incendio. Entonces, en términos temporales, la primera preocupación es cómo la gente se entera de un incendio, para poder de alguna manera establecer cuál es el punto de inicio del proceso. Entonces, en general, si los edificios son complejos, y los edificios de altura lo son, entonces lo primero que uno tiene que hacer, o lo primero que uno se percata como una necesidad a resolver, es que uno necesita un sistema de alarma. Uno necesita un sistema que sea capaz de alertar a todas las personas o a los ocupantes del edificio que existe un incendio y que es necesaria la evacuación de las personas. En su modo más básico, ese sistema de alarma podría ser un sistema de alarma manual, va a depender del riesgo del tipo de edificio. Y en su modo más complejo, uno podría, además, ese sistema de alarma, gatillarlo de forma automática a través de un sistema de detección, por ejemplo, de humo. Entonces, ¿qué es lo que busca ese sistema combinado? Bueno, en esencia, intentar minimizar el delay o el lag que existe entre el inicio de un incendio y el inicio del proceso de evacuación. O sea, si el incendio comienza en una habitación normalmente no ocupada, pudiera existir un retraso importante entre el inicio del incendio y el momento en que alguien por medios propios lo advierte. Y que el sistema sea automático permite ahorrar una segunda derivada de incertidumbres que tiene que ver con si una persona advierte el incendio, ¿qué es lo que hace con esa información? Si el sistema es de activación manual. No sé si esa persona decide combatir el incendio con un extintor portátil o con una estación de manguera, si decide evacuar solo, si decide alertar a los demás o si decide efectivamente gatillar un sistema de alarma manual. Entonces, un sistema automático de alguna manera permite que nosotros estemos contando con un comienzo oportuno del proceso de evacuación. Ok, eso como punto de partida. Eso hasta aquí no tiene nada que ver con las estrategias de protección pasiva de las que me interesa hablar, pero permite de alguna manera definir el punto de inicio. Definido el punto de inicio de un proceso de evacuación, una pregunta que resulta importante hacerse es ¿dónde ese proceso termina? En esencia, ¿a dónde tengo que conducir a las personas si ya sé que comenzaron a desplazarse? No estoy viendo quiénes están participando de esta charla ni de dónde proceden, pero tendería a decir que los problemas latinoamericanos tienden a ser exactamente eso, un poco latinoamericanos. Y al menos les cuento la experiencia de mi país, Chile, en donde los procesos de evacuación casi por definición se entienden como el proceso que lleva a las personas donde sea que se encuentren en el edificio a la calle, entendiendo la calle o la vía pública como el espacio de última seguridad. Y eso en realidad, a modo de estrategia, pudiera tener algún sentido cuando estamos hablando de una edificación de un piso. Probablemente de 2 también tenga sentido. Si tiene 3 pisos, podríamos discutirlo. Si tiene 4, uno empieza a dudar del concepto. Si tiene 20, no hay ninguna posibilidad. Espero estén de acuerdo conmigo. Conforme aumenta la altura del edificio, empieza a ser cada vez menos razonable el definir la vía pública como una zona de seguridad a donde las personas deban dirigirse. Entonces, ¿cómo ha resuelto la ingeniería de incendios esa problemática? Bueno, en esencia lo que hemos hecho es acercar la zona segura al lugar donde se encuentran las personas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hemos dotado
las cajas de escalera de un envolvente de compartimentación, de un envolvente resistente al fuego, diríamos en términos técnicos estrictos. ¿Qué es lo que logramos con eso? Bueno, en esencia lo que hicimos fue convertir el interior de la caja de escalera en una zona donde las personas las podemos considerar como seguras. Entonces el objetivo del proceso de evacuación a partir de este minuto, salvo por situaciones particulares que suceden en las descargas de las escaleras, pero uno podría simplificar el problema y terminar diciendo el objetivo de este proceso inicial de evacuación es conducir a las personas a las cajas de escaleras, ya que en su interior se van a encontrar en una zona segura. Piensen en el problema que se suscita en un edificio de altura donde no solo la vía pública pudiera quedar a una distancia demasiado larga, excesiva, también existe un riesgo muy importante en que las personas de un piso cualquiera, imagínense las personas que están en el piso 20 de un edificio, tengan que atravesar 19 pisos en el camino hacia la calle, donde cualquiera de esos pisos podría ser el piso de incendio. Entonces existe un riesgo que es progresivo conforme aumenta la altura del edificio, en términos de la probabilidad de incendio en todos los pisos que están bajo cualquiera de las personas que se encuentran en los pisos superiores. Entonces, dotar a las cajas de escala no solo permite de alguna manera reducir la distancia de recorrido a la zona segura, sino hasta la escalera, o sea, las zonas seguras ahora son accesibles en el piso, sino además permite el atravieso de los pisos potencialmente incendiables a través de una zona protegida que es la caja de escalera. Si este envolvente resistente al fuego resulta no ser suficiente como para definir aquella zona como zona segura, bueno, hay algunas alternativas adicionales, como por ejemplo la dotación de esa escalera de un sistema de presurización. Eso de alguna manera nos permite asegurar de que esa escalera no infiltra humo y que el humo no es capaz de ingresar a esa zona y que mantenemos por tanto a las personas al interior de la escalera libres de los efectos del fuego, producto de la resistencia al fuego del envolvente, y libres de los efectos del humo, producto del sistema de presurización. Esa es una primera medida de protección pasiva que permite algo que es relativamente importante, que es, o sumamente importante, que es la designación de una zona cercana segura. Ok. Entonces, entendiendo estas escaleras como una zona de vital importancia, definidas como zonas de seguridad, la pregunta que viene, en mi tierra diríamos cae de cajón, digamos, la pregunta que viene inmediatamente después es, parece entonces muy relevante destinar algún tiempo al buen diseño de esas escaleras en términos de su capacidad. Entonces, bueno, ¿cómo dimensionamos las escaleras de un edificio? Es la primera pregunta que uno debería hacerse. Y lo que alguien podría contestar muy rápidamente y con toda razón es, las escaleras deben dimensionarse para la gente que debe utilizarlas. Es de toda lógica. Si mucha gente la ocupa, o si mucha gente requiere de la utilización de esa escalera, entonces necesitaremos una escalera muy ancha. Si esa escalera tiene una demanda de personas muy baja, bueno, podrá ser de un ancho inferior. Entonces la pregunta en esta instancia es, ¿quiénes deben forzosamente ocupar esa escalera? Entonces ahora los invito a pensar en el incendio. Entonces, ¿qué sucede cuando en un piso cualquiera, y es lo que pretende ejemplificar la imagen de la izquierda, qué es lo que sucede cuando en un piso cualquiera comienza un incendio? Y hasta aquí, si no hemos tomado ninguna otra medida de seguridad contra incendios que hasta las aquí mencionadas, que es un sistema de detección de alarma y un sistema de compartimentación para las cajas de escalera. Si esos son los únicos elementos de protección que tenemos disponibles, nada evita en rigor que el incendio que comienza en un piso se propague al de arriba y al de arriba y al de arriba sucesivamente. En alguna dimensión más lenta en el tiempo y más dilatada, podríamos estar hablando de una propagación en términos de fuego, pero en una dimensión mucho más rápida podríamos estar hablando de la afectación de los pisos superiores, al menos en términos de humo. Entonces, si el incendio comienza trágicamente en uno de los niveles inferiores de un edificio de altura, bueno, entonces la cantidad de pisos que potencialmente pueden estar involucrados en el incendio, que pueden estar afectados por los efectos del fuego, son muchos, potencialmente todos, incluso si el incendio comienza en el primer piso. Entonces, para efectos de lo que las escaleras entienden, uno debería considerar que todos los pisos potencialmente pueden
estar en una condición de requerir la evacuación inmediata o al menos muy rápida, de forma simultánea. Entonces, desde la evacuación y en lo que respecta a las escaleras, un edificio que tiene la factibilidad de verse invadido por humo en todos sus niveles, la única forma que tiene, o el único modo admisible del sistema de evacuación, es un sistema de evacuación simultáneo o masivo, donde todos los niveles, por su potencialidad de verse envueltos de forma simultánea en el incendio, entonces deben evacuar de forma simultánea. Y eso quiere decir que las escaleras tendrán que ser capaces de lidiar con la población completa del edificio en proceso de evacuación simultáneo. No sé si ustedes habrán estado envueltos en proyectos donde estas cosas se dimensionan o se habrá pasado por sus manos, pero en proyectos de envergadura importante, como podría ser un hospital, la cantidad de personas es brutal, es muchísima, es muy alta. Y eso quiere decir que el ancho de escaleras es tremendo también. En general, o si la demanda de personas es muy alta, en algunos casos inmanejable, desde la arquitectura, proveer ese nivel de capacidad de escalera. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Reconociendo que es un problema tener que evacuar un edificio de forma masiva y simultánea. Muchos edificios tienen problemas para evacuar todos sus pisos de forma simultánea. Piensen, por ejemplo, en un hospital, donde eventualmente hay personas que francamente no pueden evacuar. Entonces, la respuesta natural, o la que se ha dado históricamente, y esto está embebido en buena parte de los códigos del mundo, si es que no en todos, es que lo que uno intenta es limitar, en esencia, el tamaño del incendio. ¿De qué forma lo hemos hecho históricamente? Hemos dotado a las losas de un edificio, forjados, dirían los españoles, desconozco cuál es el término en otros lugares de Latinoamérica, pero hemos dotado a las losas del edificio de características de elementos de compartimentación. Eso quiere decir que las losas de un edificio de altura deben presentar cierta resistencia al fuego normalmente especificada en los códigos, y todos los atraviesos de esos elementos de compartimentación deben estar debidamente sellados. Eso quiere decir que los shafts de instalaciones deben estar debidamente sellados contra el fuego, los atraviesos de ductos, si es que nos van a través de un shaft o al interior de un shaft, deben ir debidamente sellados. Las cajas de escalera, no solo por la protección de las personas en su interior, sino también para evitar la propagación vertical, deben tener un envolvente resistente al fuego. Y así suma y sigue, todo atravieso de ese elemento debe estar debidamente sellado. Entonces, ¿de qué nos aseguramos con eso? De que en esencia el tamaño máximo del incendio es de un piso. Esa es la estrategia base de los edificios de altura. El incendio máximo es un incendio de un piso. ¿Qué impacto tiene eso en la lógica de evacuación? Bueno, que ahora mi necesidad urgente de evacuar personas se limita a la gente que habita un solo piso, el piso de inicio del incendio. Entonces dependerá de cuál es el piso más cargado de mi edificio, la capacidad total que mis escaleras deben presentar. Para los que tengan alguna relación con NFPA 101, esta es la estrategia base. Las estrategias se diseñan para la carga ocupación de un piso y no la carga simultánea, salvo que existan casos particulares como atrio u otras situaciones que ameriten la evacuación simultánea de algún paquete de pisos en particular. Pero en general esa evacuación simultánea no se admite por definición para todos los pisos de un edificio de altura. Lo que uno hace es, en la medida de lo posible, intentar mantener la compartimentación vertical. Y ese es un segundo elemento de compartimentación. ¿Qué es lo que implementamos? Una medida de compartimentación o de protección pasiva, que de alguna manera nos permite, y esto es muy importante, cambiar la lógica del modo de evacuación que requerimos o que es necesario en un edificio. Si el edificio está full comunicado en todos sus pisos, mi única opción de diseño es un modo simultáneo o masivo de evacuación, eso es claro. Si el edificio cuenta con compartimentación entre pisos, entonces puedo empezar a trabajar un modo distinto de evacuación. Este modo típicamente se llama evacuación por fases. Y este modo de evacuación me permite evacuar de forma selectiva a distintos pisos, entendiendo que puedo evacuar tranquilamente el piso de origen del incendio y con toda calma evacuar selectivamente de a 1 o 2 pisos o 3 pisos, lo que se defina de acuerdo al código de análisis,
los pisos distintos al piso de incendio, entendiendo que cada uno de sus pisos tiene las condiciones necesarias para esperar por su turno para evacuar, porque está perfectamente compartimentado del piso de incendio. Eso como estrategia base en términos de compartimentación. Hay muchos otros elementos que podríamos mencionar. Entonces, la pregunta que quisiera inducir ahora es, si este es mi contexto base, con 2 o 3 elementos muy simples, de estrategia de protección por un edificio de altura, ¿qué es lo que uno razonablemente debería pedirle en términos de resistencia al fuego ahora a la estructura del edificio? ¿Cuánto tiempo tiene que soportar esta estructura? Si yo quisiera mañosamente llevar esto a la nomenclatura habitual de la protección pasiva, F30, 60, 90 o 120 minutos. ¿Cuánto debería soportar? Bueno, alguien podría decir muy atingentemente, mire, el tiempo que la estructura debe soportar debe ser al menos el tiempo de evacuación. Bueno, la estructura no puede colapsar antes del tiempo de evacuación. Y es de toda lógica. O sea, ese es el desde. No puede colapsar la estructura antes de lo que termine el proceso de evacuación. Bueno, una de las cosas que se sacrifica cuando el proceso de evacuación deja de ser masivo y empieza a ser por fase, son la rapidez de los tiempos de evacuación. Los procesos masivos de evacuación, ustedes entenderán que salvo algunas excepciones de imposibilidad franca de evacuar de algunas personas, los procesos de evacuación, si se tiene la capacidad necesaria, son los procesos más rápidos de evacuación. Cuando uno empieza a evacuar de forma selectiva los pisos, los procesos de evacuación tienden a ser cada vez más dilatados. Evacuar de a 2 o 3 pisos de forma simultánea un edificio de 60 pisos es un proceso que toma un tiempo considerable. Digamos en primera instancia que yo soy capaz de determinar ese tiempo, ya sea porque lo simulé o lo calculé, da lo mismo. Soy capaz de determinar ese tiempo. Y entonces uno podría pensar en que la resistencia al fuego que debe presentar la estructura es el tiempo de evacuación con algún factor de seguridad. Digamos el tiempo de evacuación por 2, para poner algún ejemplo concreto. Pero ¿tengo real control respecto de cómo se maneja esa emergencia? Desde la tranquilidad de mi escritorio, definiendo la estrategia de protección, uno podría decir, mira, la incertidumbre es de alguna manera importante. Pero alguien podría levantar otra implicancia o otra razón o otra circunstancia a tener en cuenta, que es, por ejemplo, el actuar de bomberos o de las brigadas de emergencia, como sea que las llamen en sus respectivos países. ¿Qué sucede con la permanencia de bomberos? ¿Existe alguna factibilidad de que bomberos esté en labores de combate aún adentro del edificio después de terminado el proceso de evacuación? Y la respuesta es, bueno, puede ser que sí. De momento no veo por qué no. No veo por qué asumir que los procesos de combate son más cortos que los procesos de evacuación. Eso no necesariamente es así. Entonces alguien podría proponer, podríamos intentar estimar de alguna forma cuál es el tiempo de combate de bomberos para determinar de alguna manera un tiempo de resistencia al fuego de la estructura. Imagínense lo que estaríamos forzados a hacer como diseñadores de un edificio si ese fuera el caso. Nosotros de alguna manera tendríamos que poner sendo cartel en la puerta de un edificio que diga edificio con resistencia al fuego de 60 minutos, y bomberos tendría que llegar preguntando al edificio, estimado, ¿cuándo partió el edificio? Mire, o sea, el incendio en este edificio. Mire, partió hace 20 minutos. Ya, ok, tenemos 40 minutos disponibles para intentar evacuar porque este edificio colapsa. Y eso no es así. Eso no lo hacemos de esa forma. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué decisión hemos tomado en el pasado? Que el problema no depende del tiempo ni de evacuación, ni del tiempo de combate de bomberos. Y es que en realidad la incertidumbre en determinar cuál es el tiempo, tanto de evacuación como del de combate de bomberos, pensando en procesos de evacuación incluso asistida en algunos casos, la incertidumbre en determinar ese tiempo es tan grande, que en realidad la única respuesta factible desde el diseño es que el edificio no puede colapsar. No es que no puede colapsar en 60 minutos o en 90 o en 120. El edificio no puede colapsar y punto. De eso depende el funcionamiento completo de la estrategia de un edificio de altura. Si el edificio colapsa, no tiene sentido pensar en una estrategia de defensa en sitio,
no tiene sentido hablar de la compartimentación de espacio, no tiene sentido hablar del tratamiento de los humos. Toda la estrategia que uno plantea para una estructura que se precie de altura parte sobre la base de que un edificio no colapsa. ¿Y qué quiere decir en términos técnicos que un edificio no colapsa? Eso quiere decir que la estructura debe tener una resistencia al fuego tal que un incendio debe ser capaz de comenzar, desarrollarse, consumir la totalidad del combustible que existe al interior de mis espacios, apagarse solo, sin intervención alguna, ni de un sistema de extinción, ni de bomberos, de forma externa, y una vez extinto el incendio, de forma natural, la estructura debe seguir en pie. Eso en los países anglosajones se llama diseño a burnout. Los gringos le llaman a ese concepto burnout al hecho de el consumo total del combustible al interior del compartimento. Entonces, ¿dónde entra el juego de la asignación de las categorías de resistencia al fuego de la reglamentación mundial? ¿O qué relación tienen las distintas resistencias al fuego que se le asignan a los edificios en función de este concepto de diseño a burnout? Y en esta presentación breve pretendo terminar con esta diapositiva, que es de alguna manera un poco densa, pero espero tener la claridad de transmitírselo de buena forma. Por allá por los años 1900 en Estados Unidos, ya se empezaban a construir edificios de alturas que principalmente eran rascacielos con estructura de acero, como por ejemplo el Empire State y muchos otros que empezaron por los años 20 y un poquito antes ya se estaba empezando a vislumbrar la necesidad de proteger edificios para efectos de incendio. Y lo que primero se intentó de forma muy rudimentaria es intentar reproducir la geometría de los compartimentos que en esa época se tenían en edificios típicos. Y esos compartimentos se reprodujeron en laboratorios de ensayo, lo que fueron los primeros hornos. Entonces la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde trabajaba un caballero de nombre Simon Ingber, en lo que en esa época era el NBS, el National Bureau of Standards, que hoy día se llama la NIST, fue de alguna manera establecer distintos incendios que era factible lograr con distintas configuraciones de combustible al interior de estos compartimentos o de estos hornos de prueba. Hicieron múltiples pruebas de incendio, como los que ustedes ven en el gráfico de arriba a la izquierda, que procedo a marcárselos con un puntero. Estos incendios que están detallados con curvas de distintos colores en este gráfico, de alguna manera intentan idealizar el universo de incendios que estos caballeros fueron capaces de lograr con distintas configuraciones y cantidades de combustible al interior de estos compartimentos. De ese gran número de tests originales, emergió una suerte de envolvente, que es esta línea azul. Ese envolvente, de alguna manera, en los años 1906, o por ahí, se llamó curva estándar, y de alguna manera representaba el escenario más severo que una estructura podía enfrentar. En otros términos, o en buenos términos, el escenario más caliente al que una estructura cualquiera podía estar enfrentado. Y en esos años tuvo un rol, de alguna manera, en una etapa inicial meramente comparativo. El objetivo original de esta curva era decir, mira, esta es una curva que es extraordinariamente severa conforme a todo lo que en esa época se pudo ver, con muchos errores en términos del rol de la ventilación que se jugaba o que era importante definir en compartimentos, pero para la época fue lo que se logró definir como el escenario más severo. Entonces, para efectos de definir comparativamente qué solución era mejor que otra, era una solución extraordinaria. Me permitía decir, mira, dado un criterio de falla, la solución A sometido a esta curva dura lo que sea, 10 minutos, y la solución B dura 25. Por tanto, la solución B es una mejor solución, se comporta mejor frente a este escenario muy severo. Respecto de esa condición o de esa curva estándar, que se utilizó por muchos años en ese contexto, en algún minuto la ingeniería empezó a demandar diferenciación entre distintos tipos de proyectos. Para de alguna manera poner un ejemplo un poquito más burdo. ¿Por qué debería requerir yo el mismo nivel de protección al fuego
en términos del tiempo de exposición a esta curva estándar, a un edificio que tiene una carga de combustible muy alta, qué sé yo, una bodega, con otro que tiene una carga de combustible o una cantidad de combustible que es muy baja, como por ejemplo una oficina. O, ¿qué pasa si yo tengo un hospital con una carga de combustible baja respecto de otra ocupación como una vivienda que pudiera tener una carga de combustible un poquito mayor, producto del contenido natural que tienen esas ocupaciones? Entonces era de toda lógica que, de alguna manera, había que diferenciar los requisitos de protección en función del incendio real esperado. O sea, si el incendio que yo espero en una ocupación es muy severo y de temperatura muy alta o muy largo, mi nivel de protección debía ser mayor que si el incendio que se esperaba era un incendio de corta duración y de muy baja temperatura. Entonces había una necesidad intrínseca de intentar discriminar cuándo protejo mucho y cuándo protejo poco. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esa época? Y aquí ya estamos hablando de 20 años después, 1928, este caballero Inver dijo, miren, si nosotros somos capaces de determinar, y ahora les pido que miren este gráfico de abajo a la izquierda, si nosotros somos capaces de determinar el comportamiento de alguna manera real en términos de temperatura del incendio real esperado en una ocupación cualquiera, dada su configuración y su cantidad de combustible, entonces yo, a través de la curva estándar, que ya era una curva que se venía ocupando hace muchos años, puedo definir alguna suerte de equivalencia. Entonces lo que se buscó es qué tiempo de sometimiento bajo la curva estándar impone sobre mi estructura o mis elementos de protección pasiva una severidad equivalente a la que impondría el incendio real esperado. El indicador para hacer esa equivalencia de severidades fue el área bajo la curva, que es lo que está esquematizado aquí por esta zona gris A1, área 1. Entonces lo que este caballero Inver propuso fue que sobre una temperatura crítica de 300 grados, que no viene al caso de explicar de dónde viene, se podía determinar el área bajo la curva del incendio real esperado y utilizar esa área como un indicador de la severidad que ese incendio impondría sobre mi estructura. Si yo esa misma superficie A1 la busco ahora bajo la curva estándar, voy a encontrar que esa superficie, cuando A1 es igual a 2, define un tiempo equivalente que determina una severidad equivalente bajo el incendio estándar. Y por tanto, a través de un ejercicio muy simple, fuimos capaces de convertir un incendio cualquiera, esperado en una ocupación cualquiera, en un equivalente estándar, en un tiempo equivalente bajo la curva estándar. Y eso permitió normalizar buena parte de lo que hasta hoy día hacemos en términos de protección pasiva. Entonces aquí habría que entender dos cosas. Uno, ese tiempo equivalente estándar es lo que a la postre empezó a traducirse en las exigencias de resistencia al fuego de los reglamentos del mundo. O sea, el que nosotros hoy día, digamos, un edificio requiere 90 minutos de resistencia al fuego en un edificio de altura, eso no significa, y esa es la nota que está abajo a la derecha, F120 o F90, no importa, aquí estoy intentando responder la pregunta de la diapositiva 1. ¿Qué significa en este contexto F120? Significa que F120 corresponde a un tiempo equivalente estándar que permite que mi estructura esté sometida a una severidad bajo el incendio estándar igual o superior que la que yo espero en mi incendio real. Y por tanto, lo que busco con ese parámetro, en la práctica, es la sobrevida de mi estructura. Es someter en un horno a mi estructura a una severidad igual o superior que la que yo espero de veras en mi ocupación, bajo las condiciones reales de incendio. El incendio estándar nunca pretendió ser el incendio real por default. No pretende ser una curva de temperaturas fidedigna respecto de los incendios que se esperan en distintas ocupaciones, sino pretende buscar a través de ella un tiempo equivalente que me permita asegurar la sobrevida de la estructura. Después de 1906 a la fecha, lo interesante es que los laboratorios de ensayo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, todavía siguen ocupando la curva estándar, sin variaciones prácticamente, para determinar la resistencia al fuego de todas nuestras estructuras y de nuestros elementos de compartimentación y protección pasiva en general. Es bajo esa curva, esa suerte de peor de los casos definida en los 1900,
bajo la curva o bajo las condiciones respecto de las que hoy día evaluamos nuestras estructuras. Entonces, es muy interesante este concepto porque yo creo que si uno hace una encuesta en los distintos lados, en las distintas mesas de trabajo en un proyecto, y uno pregunta qué es lo que significa F120, yo diría que la respuesta más estadísticamente numerosa o importante tiene que ver con que F120 significa 120 minutos de incendio y luego falla estructural, o luego colapso, cuando eso está lejos de ser así. Ni el incendio estándar corresponde al incendio real esperado, ni su exposición a 120 minutos corresponde a un tiempo que nos lleva a fallas, sino corresponde a un tiempo que nos permite decir la severidad a la que estoy exponiendo mi estructura es superior que la que espero. Y de alguna manera eso se liga con el riesgo, y con esto termino. Si ustedes se fijan, aquí lo que tengo son asignaciones de resistencia al fuego de distintos códigos del mundo. Esta tabla de acá abajo es en FPA 101, perdón, en FPA 5000, para edificios del tipo assembly o reunión de personas. Y esta tabla de arriba, del otro lado del mundo, es una tabla que se obtuvo del Código Técnico de la Edificación de España, donde también tenemos distintas asignaciones de resistencia al fuego a una estructura. Fíjense lo curioso de esta asignación. Por ejemplo, si uno tiene un edificio de oficinas, lo que tenemos es que conforme aumenta la altura del edificio, aumenta la demanda de resistencia al fuego reglamentaria. Entonces piensen ustedes el problema. Nosotros tenemos un edificio de oficina que tiene un requerimiento mínimo cuando es muy bajo de 60 minutos o una hora equivalente estándar. Y conforme aumenta la altura del edificio, empieza a aumentar la resistencia al fuego que le pedimos a las estructuras. Entonces, fíjense que lo que sucede acá es que si uno transparentara los números que Inver tuvo a la vista, uno podría hacer una equivalencia muy rápido de decir, mira, la carga combustible que esperaba Inver para una oficina permitían determinar un equivalente estándar para soportar burnout en la estructura con resistencias que eran algo inferiores a 60 minutos de resistencia al fuego. Entonces las oficinas, tal cual están requeridas en el Código Técnico de la Edificación de España, cuando uno requiere una hora de resistencia al fuego en un edificio de oficina, está implícitamente, incluso para el caso de menor altura, uno está requiriendo una protección de la estructura que es o va de la mano con el concepto de que esa estructura soporte burnout. Pero en la medida que el edificio aumenta en altura, ese parámetro o esa resistencia al fuego solicitada aumenta. Eso tiene que ver con el riesgo. Ustedes si piensan que si la estructura tiene perfectamente implementada la compartimentación entre pisos, no existe ninguna diferencia entre el incendio que yo espero en el piso 2 de un edificio de 3 pisos con el incendio que yo espero en el piso 15 de un edificio de 25 pisos. Es el mismo incendio, es la misma velocidad de crecimiento, potencialmente la misma carga de ocupación, y potencialmente el tamaño del incendio es el mismo, un piso. Si ambos ejemplos tienen el mismo tamaño en planta, es el mismo incendio en rigor. ¿Qué es lo que aumenta cuando la estructura aumenta en altura? El tamaño del descalabro, si es que algo falla. Y por tanto lo que aumenta es el factor de seguridad sobre lo que uno está requiriendo. Pero el factor de seguridad sobre un sistema de protección que soporta burnout, no sobre un edificio que colapsa después de 60 minutos. Y ese es el gran concepto que quería transmitir. Entonces, a modo de conclusión, los conceptos de evacuación, compartimentación, incluso resistencia al fuego están íntimamente relacionados. El hecho de que la estructura no colapse es justamente lo que permite la discusión de todo lo demás, es lo que permite definir una estrategia de evacuación por fase, es lo que permite definir estrategias de compartimentación horizontales o cualquier cosa que pretendamos en esa línea. En términos de compartimentación, es muy necesario tener claro el modo de evacuación de un edificio para hacer sentido del sistema de compartimentación que necesito. Eso como gran conclusión grande. Y finalmente, la curva estándar de incendio es ampliamente utilizada en todos los laboratorios del mundo, pero hay que entender dos cosas. Uno, que la curva estándar no es el incendio que se espera en el edificio, cualquiera sea el proyecto que ustedes tengan en las manos. Y en segundo lugar, existen curvas de incendio en el mundo y en la legislación internacional que son distintas a la curva estándar y que bien vale la pena conocer, al menos a nivel conceptual. Ahí entran los incendios paramétricos u otros incendios luminales, los incendios suecos. Existen otras alternativas que permiten de alguna manera evaluar el desempeño de una solución
de alguna manera saliendo de la caja del incendio estándar. Una de las cosas que sucede cuando uno hace estas cosas en función de la curva estándar, y ese es un sesgo de toda reglamentación, es que pierdo de vista cuál es el factor de seguridad que en realidad tiene mi diseño. Y esa es la gran conclusión. Por último, una invitación es que en septiembre vamos a dictar un curso a través de EngineZone, que son los organizadores de esta breve charla, llamado Protección Pasiva contra Incendios, Origen y Teoría, Aplicaciones y Estructura, donde pretendemos ahondar en todos estos temas, en temas conceptuales como el de esta charla, problemas particulares de compartimentación, como compartimentación horizontal o problemas en fachadas, sellos de pasadas, ensayos, requisitos para ensayos, cuáles son los criterios de falla, cuál es la injerencia de la curva estándar en todo ello, etcétera, etcétera. Pretendemos meternos en dinámica de incendios de una perspectiva tanto práctica como teórica, evaluar incendios tanto pre-flashover como post-flashover, distintos tipos de incendios localizados, nominales, paramétricos, qué sucede cuando estamos controlados por el combustible, la ventilación y cómo eso ha incidido en nuestra reglamentación, etapas de un incendio a nivel numérico, crecimiento, pleno desarrollo y decaimiento, y cómo eso podría permitir incluso el análisis de carácter más bien prestacional de una solución. Vamos a hablar algo relacionado a transferencia de calor aplicada a estructuras a nivel reglamentario y en base a incendios de diseño que potencialmente podrían ser distintos al estándar. Y finalmente vamos a terminar hablando de soluciones particulares, básicamente acero y hormigón armado, qué resistencia al fuego son las requeridas. Vamos a hablar de métodos simplificados de cálculo y prescripción, cómo resuelven los códigos, qué información hay disponible en los códigos, qué información hay disponible en los catálogos incluso, y cómo eso pudiera cambiar si es que uno tiene claro los conceptos que hay detrás de la determinación de la resistencia al fuego, tanto requerida como la provista. Así que eso sería lo que quería transmitirles. Les doy muchas gracias, espero atentamente sus preguntas. Mi intención era puntualmente intentar cambiarle la perspectiva a la gente que tiene alguna relación cercana con el mundo de la protección pasiva, en términos de decir, mira, la resistencia al fuego es un concepto que en general creemos tener claro, y uno se da cuenta que muchas veces tenemos errores de base que nos llevan a tener conceptos equivocados de algunos conceptos que son ampliamente utilizados en la disciplina, digamos, como por ejemplo la resistencia al fuego. Así que eso, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Agradecemos al instructor por su presentación. A continuación pasaremos a la rueda de preguntas. Instructor, el señor Mauricio Rey pregunta, dentro del contexto de los edificios industriales, ¿tiene sentido clasificarlos o protegerlos en función de su carga combustible? Es una pregunta súper grande. Mira, el concepto de diseño a burnout es un concepto que nace a partir de los edificios con problemas de evacuación dilatada, o francamente con tiempos de evacuación infinitos. Uno podría decir que un edificio residencial, por ejemplo en Reino Unido la estrategia explícita de protección de un edificio industrial, una estrategia que ellos llaman de stay put, o defensa en sitio, donde la instrucción base a las personas que habitan un edificio residencial es que ante la alarma de incendio la instrucción es quédense en su departamento, en su habitación. Y eso se basa, entre otras cosas, en que el edificio jamás va a colapsar. Pero eso tiene sentido en ocupaciones de tiempos de evacuación dilatados, con cargas combustibles o con duraciones de incendios que son de alguna manera manejables. Cuando uno entra en el campo de la edificación industrial, lo primero que pasa es que potencialmente las cargas combustible o las cargas de fuego, esencialmente la cantidad de combustible, por ejemplo en un almacén de neumáticos, pudiera ser tan alta que empieza a tener poco sentido a diseñar la estructura para intentar soportar burnout. Si uno es capaz de demostrar que un incendio en un almacén o en una bodega dura 7 horas, la pregunta es si tiene sentido intentar que la estructura soporte sin desplomarse todo ese tiempo. Cuando eso uno lo compatibiliza con una edificación industrial que potencialmente puede tener tiempos de evacuación que además son muy cortos, pensemos en una bodega de un piso que tiene distancias de recorrido controladas y una carga de ocupación muy baja,
uno podría decir que en un minuto ese edificio está vacío. Entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente después es si tiene sentido esa ocupación, diseñarlas para soportar la duración completa del incendio. Mi opinión personal es que no. Por desgracia, en mi país, nuestra reglamentación de alguna manera nos empuja a proteger cada vez más un edificio conforme mayor es su carga de fuego o carga combustible, entendiendo que la carga de fuego, la cantidad de combustible es proporcional a la duración del incendio. Mientras mayor es la carga de combustible, mayor es la duración del incendio. En general, la potencia del incendio viene dado por los niveles de ventilación. Y los niveles de combustible son los que imponen su duración. Entonces, sin miedo a equivocarme, uno puede ligar directamente la duración de un incendio, el tiempo a burnout, directamente a la carga de combustible. Pero en una ocupación de tiempos de evacuación bajo, yo le veo muy poco sentido a intentar una protección estructural que se liga a la carga de combustible, entendiendo que el riesgo en un incendio, en una ocupación como una bodega, no aumenta conforme aumenta la carga de combustible, producto que no aumenta la cantidad de personas ni sus tiempos de evacuación. Entonces la respuesta en síntesis es no. No le veo mayor sentido clasificar un edificio industrial vía la cantidad de combustible. Muchas gracias, instructor. Tenemos una segunda pregunta de la señorita Mónica Flores. Ella pregunta, ¿la resistencia al fuego de las estructuras de los cuadros mostrados es sin considerar la protección del edificio con rociadores? ¿Por qué no se considera? Exactamente. Mira, en general, y esto depende mucho de la reglamentación que uno observe, si nos metemos en edificios, o si esa pregunta la restringimos a un universo de edificios de alguna altura importante, uno debería decir que la resistencia al fuego de la estructura en general debe ir ligada al concepto de burnout, así el sistema de rociadores automáticos no funcione. Lo que en general sucede es que hay reglamentos en el mundo que permiten la reducción de la resistencia al fuego si es que existen estos sistemas. Pero esa reducción es sobre el margen. Me explico. Si nosotros convenimos que la duración de un incendio en un contexto de oficina es perfectamente abordable con una resistencia al fuego de 1 hora, entonces si el edificio tiene 30 pisos y nosotros elevamos el factor de seguridad a partir de esa hora como protección base o como valor de protección base, le elevamos a 2 horas, entonces evidentemente uno tiene un margen de juego de reducir esa diferencia de 2 horas hasta un límite de 1, que es lo que conceptualmente nos lleva a soportar burnout. Entonces, las reducciones que algunos códigos hacen respecto de la resistencia al fuego de una estructura, dependiendo si hay o no rociadores, se hacen conceptualmente sobre el margen, sobre una resistencia al fuego mínima que permitiría asegurar que soportamos burnout. Espero ser claro con eso. Lo que uno ve en la reglamentación mundial es que eso ya empieza a ser cualquier cosa en edificación de baja altura. Entonces, si tú me preguntas eso en el contexto de una vivienda de 2 pisos, muchas veces uno ve tiempos de resistencia al fuego que son inferiores a los tiempos que te llevan a soportar burnout. Y eventualmente uno eso lo ve en la práctica, que edificios de baja altura presentan comportamientos estructurales más deficientes. La pregunta es si eso pone en riesgo a las personas, y en algunos casos podríamos llegar a concluir que no. Pero si remitimos la pregunta a edificación de algún nivel de riesgo en adelante, entonces uno opera con esas reducciones sobre el margen. No sujetando la estabilidad o no sujetando la estructura o la estabilidad estructural al buen operar de un sistema de rociadores automáticos. O sea, en ese sentido, en la reglamentación internacional, la resistencia al fuego y la estructura no se transa. O sea, si hay problemas de resistencia al fuego de la estructura en un edificio de altura, hay problemas de seguridad de vida. Y la seguridad de vida no se sujeta únicamente a un sistema como el de rociadores automáticos. Eso. Muy bien. Me parece que no tenemos alguna otra pregunta de parte de los participantes. Les agradecemos a todos los asistentes su participación del día de hoy.
y comentarles que este e-talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver o para que lo compartan con sus colegas. Esta grabación estará disponible en un plazo de 24 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. De igual manera, como les indicó el instructor, los estaremos esperando en el curso que vamos a tener los días 11 y 12 de septiembre para que podamos ahondar con mayor profundidad en el tema de protección pasiva. Eso. Por mi parte, agradecerles a todos la presencia y el interés. Muchas gracias.